es muy probable que el nombre de Patricia Klug nos sea desconocido. ¿Alguien ha escuchado ese nombre? Patricia Klug. Yo tampoco lo había escuchado. Sin embargo, ella hace parte de la lista de aquellas personas que, siendo multimillonarias, luego quedaron en bancarrota. Hace parte de esa larga lista de multimillonarios que luego quedaron en bancarrota. Patricia Klug obtuvo una fortuna de $100 millones tras divorciarse de su esposo John Klug en 1990. John era un magnate de los medios de comunicación en Estados Unidos y su separación, su divorcio de Patricia, hizo que ella recibiera $100 millones. Con el dinero, o parte del dinero que Patricia recibió, decidió comprar un viñedo cerca de su propiedad en Virginia, en Estados Unidos, y convertirlo en un viñedo capaz de producir vinos de clase mundial. Y de hecho, lo logró. Al punto que para mediados del año 2000, unos 10 años después de que recibió ese dinero, los $100 millones, el viñedo tenía un valor de $75 millones. Pero luego de sus enormes inversiones de dinero en ese viñedo, la situación de Patricia Klug empezó a deteriorarse a partir de la crisis financiera que se dio en Estados Unidos en el año 2008. Eso la condujo a subastar algunas de sus posesiones, a subastar todas sus joyas en busca de evitar la bancarrota. Logró resistir hasta junio del 2011, en donde ya oficialmente se declaró en quiebra a causa de las deudas que simplemente ya no tenía cómo cubrir. El pasaje de hoy nos presenta un escenario similar, en el cual también hay una viña, si notaron en la lectura. También hay una viña y se espera que, a diferencia de la viña de Patricia Klug, sí se obtenga un fruto y no la bancarrota. El señor de esta viña, del pasaje que leímos, sí espera un fruto y no está dispuesto a la bancarrota. El título de este mensaje es ¿la heredad o el heredero? ¿Qué será mejor? ¿La heredad o el heredero? Y mi mensaje para ustedes, para la iglesia Evangelio y Vida, mi mensaje para ustedes es: no disfrutarás de la heredad si rechazas al heredero. No disfrutarán de la heredad si rechazan al heredero. Eso es lo que quiero que reflexionemos en esta mañana. Eso lo vamos a ver a la luz de dos aspectos que este pasaje presenta y creo que van a ser muy fácil de recordar. El primer aspecto que vamos a ver es justamente la heredad. Eso está en los versículos 33 al 41, la heredad. Y el segundo aspecto que vamos a ver es el heredero, que es la segunda parte del pasaje, versículos 42 al 46. La heredad y el heredero, esos son los dos aspectos que vamos a ver en este mensaje. Así que iniciemos con nuestro primer aspecto, la heredad, versículos 33 al 41. El Señor está respondiéndole a estos hombres religiosos que están indignados con Él. ¿Cuál es la autoridad con la que haces estas cosas? Les está respondiendo la segunda parábola, es la segunda respuesta del Señor. Y en este caso el Señor presenta una parábola donde hay unos personajes y unas acciones de esos personajes. Por lo menos 4 personajes. El primero es un hombre que es un padre de familia, así lo presenta la versión Reina Valera 60. Si tiene otra versión, lo presenta como un hacendado. En la Reina Valera 60 se presenta como un padre de familia. Y este hombre decide edificar una viña con todo el trabajo que edificar una viña demandaba en ese entonces o en ese momento. Tiene que ponerle una cerca. Lo primero que dice que tiene que hacer. Tiene que hacer un lagar, y ese lagar es un sitio en el que se colocan las uvas para ser pisadas y sacar qué de las uvas. El jugo, para luego convertirlo en un vino que sea en ese entonces y hoy un vino como el que esperaba Patricia Klug, de excelente calidad, de calidad mundial, ¿cierto? Eso es lo que esperaba este hombre también. También le pone una torre en medio de ese terreno para cuidarlo. Y le pone, y todo esto lo entrega en manos de unos hombres. ¿Qué hombres? Unos labradores a quienes le arrienda el lugar para que empiecen a desarrollar esa labor allí, ¿cierto? El otro personaje que presenta el Señor en su parábola son unos siervos o unos labradores que son enviados
unos siervos, no son los labradores, unos siervos que son enviados como mensajeros del padre de familia para reclamar posteriormente los frutos. Ya hubo el tiempo para trabajar, ahora hay que ir por los frutos, hay que recoger los frutos, y entonces envía a sus siervos para que vayan a reclamarlos. Y para ese momento el viñedo ya debía haber producido los frutos que se esperaban de él. El tercer personaje que presenta la parábola es el hijo. ¿Quién es el hijo en la parábola? Un heredero, ¿cierto? ¿Hijo de quién? Del padre de familia, hijo del dueño de la viña, y a él le pertenece esa heredad, a él le pertenece esa viña. Él también es enviado con el mismo propósito que los siervos, es decir, él también es enviado ¿a qué? A recoger los frutos, a pedir los frutos que correspondían a la cosecha. Muy bien, excelente. Y finalmente están ahora sí los labradores, eran los hombres a los que se les había arrendado la viña, ¿de acuerdo? Están los labradores, pero ¿qué pasa con ellos cuando llegan primero los siervos y luego llega el hijo a reclamar los frutos? ¿Qué hacen ellos? Rechazan, ¿cierto? Se niegan a dar los frutos que correspondían al dueño de la viña, y cuando llegan primero los siervos, los golpean, los maltratan y luego también los matan. Y cuando llega el heredero, cuando llega el hijo, también deciden matarlo. ¿Ven? Ese que viene allá, ¿ese no es el hijo del dueño? Sí. Ah, pues mejor llevémoslo fuera y matémoslo. Y con eso esto va a quedar de nosotros. Eso es la actitud de estos labradores. Una vez el Señor les presentó esta parábola, les hace una pregunta a los religiosos que lo están cuestionando en ese momento. La pregunta es, versículo 40, ¿lo tiene allí? Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Ya les contó la historia, ya les presentó la parábola, ya les mostró los personajes en esa parábola están. Ellos entendieron fácilmente. El Señor de la viña va a venir. ¿Qué va a hacer con esos labradores cuando venga? Ellos le dijeron una respuesta. Los principales sacerdotes y los fariseos parece que le responden sin ninguna dificultad, no les cuesta ningún trabajo. La respuesta les resulta sencilla y elemental, tal vez tan sencilla y elemental como nos puede resultar a nosotros. Y la respuesta está en el versículo 41. Ellos le dijeron al Señor: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Esa respuesta es obvia o no? Es una respuesta obvia, no es difícil de llegar a esa conclusión. Parafraseando un poco la respuesta que ellos le dan al Señor, es como si dijeran: es justo que esos malvados sean destruidos sin misericordia, pues mataron a los siervos y además mataron al hijo. Y una vez que sean juzgados, porque deben ser juzgados, otros deben recibir la heredad para que el padre de familia reciba el fruto que merece, pues es su viña. Él la hizo. Parafraseando es lo que ellos dijeron. Así que la conclusión de los religiosos es que la maldad de estos labradores es evidente y por tanto deben, ¿qué cosa? Pagar. ¿Cómo? Muriendo. Deben morir. Y luego de ello, la heredad debe ser dada a otros hombres que sí den el fruto que le corresponde. ¿A quién? Al padre de familia, al dueño de la viña, ¿cierto? Ok. Quizás la respuesta unánime de los principales sacerdotes y de los fariseos se debe a que esta parábola se parece mucho a Isaías capítulo 5. Isaías 5 es un pasaje que ellos, como sacerdotes, como fariseos, como religiosos, debían conocer muy bien, y en ese pasaje también aparece una viña. En Isaías 5 se menciona también una viña. Se menciona el trabajo del dueño de la viña, se dice que la había cercado, la había despedregado, había plantado vides, plantas escogidas, y había edificado en medio de ella una torre y le había hecho un lagar esperando que se dieran las mejores uvas. Eso dice Isaías 5. Pero la viña dio uvas silvestres, no aptas para lo que se esperaba. Al ver que produjo uvas silvestres, es decir, no adecuadas, entonces el dueño de la viña decidió destruirla. Sin embargo, Isaías 5 indica que esa viña es la casa de Israel. Eso es lo que dice el profeta Isaías en Isaías 5. Es la casa de Israel. Sin embargo, en Isaías 5 no se mencionan labradores que estén a cargo
del trabajo. Parece que todo lo hubiera hecho el dueño de la viña. Entonces ellos responden inmediatamente: estos son unos malvados, tienen que morir. Y que esa viña se dé a otros. Porque en Isaías 5 no aparece nadie trabajando en esa viña. Así como en la viña, o así como con la viña de la parábola, todo, absolutamente todo lo que existe a nuestro alrededor, incluyendo la vida del ser humano, todo lo que existe sobre esta tierra, todo es posible porque ha sido creado y sustentado por Dios. Y yo sé que usted sabe eso, no le estoy diciendo nada nuevo, pero sí quiero invitarlo a reflexionar. Todo lo que existe, todo lo que podemos ver a nuestro alrededor, cada persona a quien podemos ver, su propia vida, existe porque Dios la da y la sustenta. Si no fuera por esto, si no fuera por el poder de Dios sustentando, nada ni nadie existiría. Dios con su poder ha provisto y Dios continúa dando todo lo necesario para el mantenimiento de todo lo creado, de todo lo que existe y de la vida del ser humano. Dios ha hecho y sigue haciendo, no sigue creando, pero Él sí sigue sustentando absolutamente todo. Y al respecto, las Escrituras nos dicen, refiriéndose a Jesucristo, el Hijo de Dios, en Colosenses 1, 15 al 17, se lo voy a leer, no lo busque, pero se lo voy a leer. Colosenses 1, 15 al 17, dice acerca de Cristo, escuche bien, Él, está hablando acerca de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está diciendo que Él es el soberano sobre toda la creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Cristo, por medio de Él y para Él, para Cristo. Impresionante, ¿no? Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todo lo que existe, visible o invisible, es por medio de Cristo y para Cristo. Así que todo fue creado por Cristo, en Cristo existe, en Cristo es sustentado. Eso lo incluye a usted, eso me incluye a mí. Cada día, cada minuto, cada segundo, suyo y mío, depende de quién, de Cristo. Se puede afirmar que todo lo creado, incluyendo la vida humana, es como una heredad de Dios. Se puede afirmar eso. Es como una heredad de Dios. Y existe por Cristo y para Cristo. Si entendemos la realidad de que Cristo es el autor y el sustentador de la vida, como lo acabamos de reconocer por la Escritura, podemos sacar conclusiones. Y al igual o de manera similar que estos principales sacerdotes y los ancianos reaccionaron, porque ellos reaccionaron y le dieron una respuesta al Señor, pensando que quienes no vivan para honrar a Dios y para darles el fruto que Él espera deberían ser juzgados, que es lo que ellos dijeron, y es una conclusión lógica, es una conclusión correcta. Nosotros podríamos apresurarnos y también hacer una reacción de parte nuestra hacia ese entendimiento. Si todo es de Dios, si Dios ha creado todo y sustenta todo por medio de Cristo y es para Cristo, entonces, ¿qué sentido tiene no vivir para Dios? ¿De verdad? ¿Qué sentido tendría no vivir para Él? Cada respiración que tenemos, ¿qué podemos hacer? ¿Estamos respirando el aire de quién? De Dios, es suyo. Cada cosa, por grande y mayúscula que parezca, o por mínima y pequeña que experimentamos en esta vida, le pertenecen a Él. Entonces, ¿qué sentido tendría no vivir para Él? Y podríamos concluir fácilmente como ellos, estos malvados que no vivan para Dios, entonces deberían ¿qué? Ser juzgados y morir. Así respondieron ellos por lo menos, ¿no? Pero antes de apresurarnos deberíamos hacer un alto para preguntarnos, ya no ellos, sino nosotros los que estamos aquí hoy. Deberíamos hacer un alto y preguntarnos, ¿qué fruto, es decir, qué resultado
Él espera al darme la vida y sustentarme. ¿Qué es lo que está esperando de ti? ¿Qué es lo que está esperando de ti? Al darme la vida y al sustentarme, al darte la vida y al sustentarte, ¿qué fruto está esperando de ti? ¿Por qué tipo de fruto o resultado Él ha enviado a sus siervos y luego envió a su Hijo Jesucristo? Porque los siervos fueron los que anunciaron el camino del Mesías y luego vino el mismo Hijo, que no es otro que Jesucristo. ¿Qué fruto venía a buscar? Y a la luz de este pasaje podemos entender mejor si consideramos qué es lo que Él esperaba de ellos, para entender entonces qué es lo que sigue esperando ahora de nosotros. La vida que tienes, independientemente de tus circunstancias particulares, independientemente de si ha sido una vida fácil o muy difícil, es una muestra real del poder de Dios, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Eso dice su palabra. Toda buena dádiva, todo don perfecto provienen de Dios. Eso dice su palabra. La realidad es que todo existe y es sustentado por Cristo y para Cristo. Por tanto, no caigas en la insensatez, o si ya estás ahí, sal de la insensatez de pensar y afirmar que esta vida es resultado de la casualidad. Como que todo lo que ves, como que todo lo que vives es el resultado de la casualidad. Porque si piensas así, lo que estás pensando es que esta vida entonces no tiene sentido. Pensar así es lo más alejado de la realidad, así parezca un pensamiento muy intelectual y muy moderno. Realmente no tiene sentido. Estamos en esta tierra porque a Dios le place darnos la vida y sustentarnos cada día. Y tú lo puedes identificar viendo cómo, a pesar de las circunstancias particulares que has vivido, hoy estás en pie para algo mayor o superior a ti mismo. Y te invito a que mires tu vida de esa forma. Más que vivir para ti mismo, tú estás puesto sobre esta tierra para algo más alto y mayor. Tampoco caigas en el engaño, o si estás ahí, sal del engaño de considerar que no le debes nada a Dios. Sal del engaño de considerar que no debes un fruto para Él. Que tu esfuerzo te ha sustentado hasta el día de hoy. Que tus fuerzas han sido suficientes y seguirán siendo suficientes para lo que vendrá en adelante. Como si todo dependiera de ti. No vivas de esa manera. Porque es un engaño. Y finalmente, no caigas en la dureza. Y si estás ahí, sal de la dureza en la que estaban los religiosos del tiempo de Jesús. Quienes asumían que esa vida religiosa que llevaban, porque ¿quién es más que ellos en ese momento para ser religiosos? Estaban en la dureza de pensar que sus vidas religiosas eran lo que Dios esperaba y que podían vivir esa apariencia externa, pero en sus corazones estar endurecidos. Iban al templo, llevaban sus ofrendas, hacían sus cosas, sus oraciones en las esquinas. ¿Ha leído esa parte de los evangelios? Pero Dios no se agradaba de eso, finalmente. Entonces, no caigas o sal de esa dureza de pensar o asumir que esa vida religiosa es lo que realmente Dios está esperando de ti, porque no es eso lo que Dios está esperando de ti ni de mí. Al punto estaban ellos tan endurecidos que actuaron contra los siervos de Dios cuando fueron enviados y aún contra el Hijo de Dios cuando lo tuvieron al frente. Nuestro corazón religioso es capaz de hacer lo mismo. El problema es que adicional a eso pensaron, como los hombres de la parábola, que ir contra el Hijo y acabar al Hijo, matar al Hijo, les iba a dejar beneficios. ¿Estaban engañados o no estaban engañados? Impresionante, ¿verdad? Así pueden estar nuestros corazones si los entregamos a la religiosidad también. Más bien,
a la luz de este pasaje, te invito a reconocer que toda la heredad, todo lo que existe a nuestro alrededor, tu propia vida, toda la heredad de la cual disfrutas cada día sobre esta tierra, es de Dios y para Dios. Y que el propósito más alto es superior al disfrute personal. La conclusión de ellos fue acertada. Miren que el Señor no les corrigió la conclusión. ¿Se dan cuenta? No, ustedes están equivocados. No les corrigió. Ellos concluyeron de forma correcta. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. El Señor no les corrigió eso. Así que debemos tener presente que no será posible disfrutar de la heredad si rechazamos al heredero. No será posible. Sin embargo, aunque la conclusión de ellos fue acertada, Jesús quería hacerles entender la razón que le daba sentido a esa conclusión. ¿Por qué concluyeron bien? Y el Señor nos regresa, o más bien esto nos regresa a la pregunta que nos hacíamos hace un momento. ¿Qué es lo que Él esperaba de ellos? Para así entender qué sigue esperando ahora de nosotros, porque aún no hemos dado respuesta a esa pregunta. ¿Qué esperaba de ellos? Y así entender qué es lo que está esperando de nosotros. Para responder a esa pregunta, vamos a pasar al segundo aspecto de este mensaje. Ya vimos la heredad, ahora vamos a ver el heredero. Y esto nos lleva a los versículos 42 al 46. El Señor pudo haber terminado allí su enseñanza, ¿no les parece? ¿Qué hará? ¿Qué debe hacer Él con estos hombres? No, pues que los mate y que le dé todo a otros. Bueno, gracias, y se va el Señor. Y listo. Pero Él decidió no terminar allí, y eso es interesante. Él sigue hablando con ellos. Y esa es la segunda parte. Pudiendo terminar allí su enseñanza, el Señor continúa para darles una explicación que al ser entendida, Él está buscando que entiendan eso que les va a explicar. Al ser entendida hace que ellos tengan una conclusión, una conclusión, sino una reacción. Lo primero que hacen es una conclusión, pero lo segundo que va a pasar aquí es que ellos van a tener una reacción. ¿De acuerdo? Vamos a analizar eso. Jesús les dice: como ustedes son los principales sacerdotes y los fariseos, bueno, eso lo estoy parafraseando yo, ¿no? Pero está hablando con los principales sacerdotes y los fariseos. ¿Será posible que nunca hayan leído este pasaje? Y les cita una escritura que era el salmo que estaba leyendo nuestro pastor Einar hace un momento. ¿Qué salmo era? Salmo 118, les cita una porción específica del Salmo 118. Este es un salmo que los judíos solían usar previo a la celebración de la Pascua. Hay un grupo de salmos que ellos usaban antes de la celebración de la Pascua. Y ahí quiero decirles que este pasaje de Mateo 21 está muy próximo a la celebración de la Pascua en ese momento. Así que ese salmo ellos probablemente lo tenían más fresco que quién sabe qué. Lo tenían ahí muy fresco. Y el Señor les cita: ¿ustedes acaso nunca han leído esto? ¿Será posible que nunca hayan leído este pasaje? Y les cita el versículo 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor los centra en varios aspectos que aún no habían entendido, o quizás sí habían entendido, pero no querían reconocer, no querían aceptar. ¿Qué es lo que está diciendo? Jesús se identifica a sí mismo como la piedra desechada. Él está tomando las palabras de este salmo y se está identificando a sí mismo como la piedra que fue desechada. Pero luego dice que esa piedra que fue desechada, ¿qué ocurre con ella? Viene a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal. El que quiere edificar necesita una piedra principal. Dice, esa piedra que fue desechada por los edificadores vino a ser piedra principal. Jesús se identifica en esta explicación a ellos, citando ese pasaje del Salmo 118, a Él mismo, a Jesús mismo, como la piedra principal. También Jesús identifica la labor de ellos como edificadores. La piedra que desecharon, ¿quiénes? Los edificadores. Entonces los está identificando como edificadores. ¿Y cómo sabemos que los está identificando como edificadores?
Porque en el versículo 45 dice, y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, Jesús se identifica como la piedra y les está diciendo, ustedes me están desechando, y les está diciendo, ustedes son los edificadores que me están desechando. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Ok. Y les muestra el error de ellos como edificadores al pretender desechar a Jesús. Así que para ellos ahora es claro que ellos son los edificadores a los que se les quitará el reino. Ese reino de Dios les será quitado por haber desechado a Jesús, y ese reino de Dios será dado a otra gente, a otras personas, que sí produzcan los frutos que Dios merece. ¿No les parece súper interesante que una y otra vez este pasaje diga, esta parábola diga que Dios merece frutos? Al punto que el que no quiera se le quita y se le da al que sí quiera. Pero el que no quiso debe ser juzgado, muerto, y otros deben recibir para dar el fruto que Dios merece. Su vida se trata de más que usted mismo. Su vida se trata de la gloria de Dios. Si usted es joven y tiene todas las fuerzas, se trata de la gloria de Dios. Si usted es mayor y tiene mucha sabiduría, se trata de la gloria de Dios. Su vida se trata de la gloria de Dios. Él merece la gloria. No su vida religiosa, su vida diaria, cotidiana. Se trata de la gloria de Dios. Y es imposible sin Cristo. No es posible darle gloria a Dios sin Cristo. El Señor les advierte el resultado para cualquiera que deseche esa piedra. Versículo 44. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Versículo 43, ahora sí 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Al respecto de ese versículo 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará, el pastor John MacArthur cita lo siguiente: si un vaso de cristal cae sobre una piedra, ¿cuál será el resultado? Se rompe inmediatamente, ¿cierto? Y si la piedra cae sobre el vaso de cristal, queda desmenuzado. Pero el resultado, ¿cuál es? Es el mismo. Así que este dicho del Señor señala que tanto la enemistad como la indiferencia hacia Jesús pone en peligro de juicio a los hombres de esa época y también de esta época y de cualquier época, porque Jesús es el heredero. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el heredero, el dueño de todas las cosas. Quien desecha a Cristo está en peligro. Puede tropezar por causa de Cristo y caer, y va a ser desmenuzado. O puede rechazar a Cristo, ya no ser indiferente, sino rechazarlo directamente, y la piedra caer sobre él y quedar pulverizado. El apóstol Pedro reitera eso mismo, reitera esa misma idea en 1 de Pedro 2. Él dice: acérquense a él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pedro retoma esa misma idea. Cristo es la piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado.
Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Está hablando de lo mismo. Por tanto, ¿qué es lo que Jesús esperaba de ellos? Trate de responderse esa pregunta. Jesús esperaba que lo aceptaran como el heredero, como el Hijo de Dios que tiene la autoridad para hacer todo lo que estaba haciendo, para enseñar todo lo que estaba enseñando, para decir todo lo que estaba diciendo. Él esperaba que lo aceptaran y no que lo desecharan. Eso es lo que espera hoy de nosotros. No es diferente. No es distinto. Esperaba que lo reconocieran como el Hijo de Dios, como el heredero de todas las cosas, a quien ellos debían responder con reverencia, sometimiento, honra y la alabanza que tanto les había molestado oír de los jóvenes en el templo. Bendito el que viene, hosana al Hijo de David. Y se molestaron. ¿Y con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y por qué no los callas? Eso es lo que está en el contexto de Mateo 21. A la luz de esto, en este momento deberíamos nosotros, los que estamos aquí, entender y responder a la pregunta: ¿qué está esperando de nosotros? Hazte la pregunta: ¿qué está esperando de mí? Pregúntate eso. ¿Qué está esperando el Señor de mí? Los principales sacerdotes, los fariseos también, finalmente entendieron que Jesús hablaba de ellos y no les gustó mucho y reaccionaron ante eso. Ya no hubo una conclusión, sino que hubo una reacción. ¿Y cuál fue su reacción? Buscaron cómo echarle mano, cómo atraparlo con un propósito. ¿Cuál? Matarlo. ¿Y acaso eso no era lo que decía la parábola? Llegó el hijo, matémoslo y quedémonos con esto. El Señor se los estaba anticipando, de muchas formas lo dijo, y en esta parábola se los estaba diciendo ahí mismo. Ustedes me van a llevar afuera de la ciudad y me van a matar. ¿Dónde murió el Señor? ¿Dónde fue crucificado? Afuera de Jerusalén. ¿Cómo vas a responder? Es decir, ¿cómo vas a reaccionar al mensaje de Jesús? Ellos reaccionaron con dureza, implacables. No nos vamos a someter. Tú no eres el Hijo de Dios. Pero tenían todas las evidencias para negarlo. No podían negarlo, pero su corazón se endureció. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a reaccionar a esas mismas palabras? Porque aunque no estabas ese día en Jerusalén, hoy, 20 siglos después, han pasado 20 siglos, sí estás escuchando sus mismas palabras en esta mañana. Sus palabras dicen: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Si eres indiferente a Cristo, serás quebrantado. Si lo rechazas, la piedra te desmenuzará. Y aunque poco tiempo después lo mataron, Jesús, el heredero, la piedra desechada por ellos, fue hecha piedra principal y cabeza del ángulo, como el Salmo lo anticipaba. ¿Saben cómo fue hecha esa piedra desechada por los edificadores? ¿Saben cómo llegó a ser piedra principal y cabeza del ángulo? Ellos lo rechazaron, ellos lo desecharon. ¿Cómo lo hicieron? Lo mataron. ¿Y cómo es que vino a ser piedra principal y cabeza del ángulo? El Padre lo resucitó de entre los muertos. Ustedes lo rechazaron y lo mataron. El Padre lo levantó de entre los muertos, como dice Pedro en el pasaje que leíamos hace un momento. Y ha venido a ser la piedra principal y cabeza del ángulo. Él lo resucitó. Dios lo levantó de entre los muertos. Ese es Cristo, la piedra principal.
no puedes edificar, no puedes obtener la heredad, a menos de que tengas al heredero. ¿Cómo vas entonces a responder hacia Jesús el heredero? ¿Con la misma indiferencia que se fue transformando en agresividad y enemistad? ¿O le darás el reconocimiento y la honra que Él merece? No la religiosidad, sino el reconocimiento y la honra que Él merece en tu vida diaria, en tu vida cotidiana. Cristo, todo para ti realmente. Solo recuerda que somos como un vaso cuya apatía o indiferencia hacia el heredero nos pone en peligro de juicio eterno. Somos como un vaso. Somos como un vaso de cristal. Conclusión, Iglesia, Evangelio y Vida, hermanos amados de esta iglesia. ¿La heredad o el heredero? No disfrutarás de la heredad si rechazas al heredero. Porque todos los seres humanos, todos, absolutamente todos los seres humanos, nos debemos a Cristo, quien es el heredero y la piedra escogida por Dios. Cristo es la piedra que Dios ha exaltado al resucitarle de entre los muertos. Jesús dijo: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Si tienes a Cristo, si Él es tu Señor, si Él es tu Salvador, tal vez no te has dado cuenta, ya tienes todo. Pero si no tienes al Hijo, no tienes absolutamente nada distinto a condenación eterna. ¿Me acompañan a orar, por favor? Señor, que nuestros corazones, que fácilmente pueden llegar a esa misma conclusión, que hombres que te rechazan después de recibir la heredad de la vida y lo que a pesar de las dificultades podamos experimentar en esta tierra, Señor, disfrutamos de la gracia y de la bondad cotidianas de tu parte, Señor. Podríamos concluir con facilidad que no vivir para ti entonces es algo que debe ser juzgado. Pero al mismo tiempo necesitamos considerar, Señor, que más allá de disfrutar de lo que brindas en esta tierra, hay algo mayor y más alto, vivir para tu gloria, y esto es posible solamente por causa de Cristo. La piedra que ha sido desechada por los hombres, y muchos hombres siguen y seguirán rechazando hasta el final, Señor. Pero aquel que no lo rechaza, el que reconoce quién es el Hijo, quién es Cristo y vive para Él, y experimenta la reconciliación, Señor, ese tiene todo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Te suplico, Señor, que nos ayudes a considerar nuestras vidas, más allá de una actitud religiosa o de indiferencia o de apatía. Ayúdanos a considerar, Señor, que esa piedra que fue desechada es la piedra que el Padre ha exaltado, ha reconocido y lo ha confirmado al resucitarlo al tercer día de entre los muertos y al enviar por todo el mundo el mismo Hijo a proclamar esta misma noticia de arrepentimiento y de fe en su nombre. Te ruego por mis hermanos de la Iglesia Evangelio y Vida, Señor, que en esta mañana puedan reflexionar y pensar: ¿la heredad o el heredero? Porque aquel que tiene al Hijo tiene la vida, Señor. Que tu nombre sea honrado, que tu nombre sea exaltado, Señor, porque no hay otro como tú. Gloria a tu santo nombre, Señor. Amén.